¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Pues ya estamos nuevamente con una clase más de cómo superar el desánimo. Primera y segunda de Pedro, perdón. Y hoy vamos a ver el capítulo número 4. Ya casi terminamos la primera carta de Pedro, ¿sí? Pero bueno, déjenme sacar mis apuntes y sobre todo voy a ponerlas aquí. Voy a quitar ahí estamos, ¿no? Ahí está, para que vean la primera diapositiva. Ahí está. Entonces vemos aquí ya lo que es actitudes para los creyentes en los últimos días. Ahí es lo que al principio de este capítulo nos muestra, ¿sí? Y es sobre lo que vamos a estar hablando, sobre esto y algunas otras pequeñas cosas que también nos muestra, ¿no? Entonces, más que nada, pues es el compromiso que Dios nos llama a tener. Pues no es más grande realmente que el compromiso que tuvo el Señor, pues para soportar ese sufrimiento que Él llevó, ¿no? por nuestra salvación. En estos últimos tiempos o días, ahí nos dice días, ¿no? Pero en nuestros últimos tiempos necesitamos tener un gran compromiso con Dios para pues poder soportar las grandes tribulaciones, todo lo que viene, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿sí? Es muy, muy fuerte. Cada vez vemos más y más cosas que nos dicen: Señor, ya es tiempo, ya ven por nosotros, ¿no? Entonces, cuando una persona ha sufrido persecución, como estaban sufriendo, acuérdense, en aquella época, ¿sí? En que Pedro escribe esta carta, era persecución física realmente. Entonces, y era por amor a Jesús. Casi siempre cambia profundamente cuando sufrimos ese tipo de persecución, ¿no? Entonces, a ellos los cambió profundamente su perspectiva con respecto al pecado y a la búsqueda por sus deseos carnales, ¿no? O sea, todo eso lo dejaron a un lado, ¿no? Buscaban más que nada el amor de Cristo reflejado en ellos y el poder compartir su palabra, ¿sí? Es más probable que vive el tiempo que resta de la carne, no conforme a las concupiscencias de la carne, sino conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Ahí nos dice eso, ¿no? Busquemos el capítulo 4 y vamos a ver que ahí nos dice eso, ¿no? Entonces, viendo esto podemos ver dos cosas. Una, primero, no vivir más en pecado y deberíamos pues de responder a cada tentación e impulso pecaminoso o de pecado o de tentación con la respuesta: no vivir más eso, ¿no? Esa tentación, ese pecado, eso que hemos estado queriendo decir, no vivir más esto, ¿sí? Segundo, deberíamos de considerar cuidadosamente cómo vivir el tiempo que nos resta de vida. Dios nos ha designado un tiempo de vida, unos días más en la tierra, un tiempo, no sé, unos años, quién sabe, ¿no? Debemos de responderle en cómo vivir ese tiempo, ¿sí? Los últimos días, en los últimos días, los cristianos deberán vivir con actitud de sabiduría. Pedro sabía que ya hemos pasado bastante tiempo viviendo en el mundo, ¿sí? La mayoría de nosotros no nacimos en cuna cristiana, ¿no? Y si hemos nacido en cuna cristiana, realmente hemos vivido cosas muy fuertes a través de este tiempo, y como el mundo ha cambiado cada vez a peor, ¿no? Ahora somos llamados a vivir como cristianos. Es una grande, profunda y tonta pérdida de tiempo que los cristianos vivan como el mundo y simplemente
debemos de dejar de ser de doble ánimo y comenzar a vivir como cristianos. Podemos ver ahí una lista, ¿no?, que nos menciona Pedro. Dice lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación, abominaciones idolátricas, idolatrías, ¿no? O sea, hemos visto cómo la caída del hombre no ha progresado nada, o muy poco, realmente en los 2000 últimos años, ¿sí? Este problema se ha resultado, mejor dicho, desde que Pedro escribió la carta a la fecha, sigue siendo lo mismo. Al contrario, ¿no?, se ha incrementado más. Cuando el mundo mira nuestra vida piadosa, amorosa a Dios, les parece como extraña, les parece una locura, ¿no?, que no les sigamos en el desenfreno de disolución, o desperdicio, ¿sí? Si la vida se viviera solo de la carne, antes que cualquier otra cosa, sería un desperdicio total de nuestra vida, ¿sí? Cuando esta cuenta esa permítame. Cuando esta cuenta es requerida, cuando Dios nos vaya a requerir esta cuenta, o sea, que estemos ya frente a Él y nos juzgue, ¿sí? Entonces la magnitud de sus locuras serán vistas, ¿no? O sea, todo lo que están haciendo, pues será visto, todo lo que han hecho, todo el desenfreno, ¿no? Aun si parece que vive la vida buena, según esto, el vivir por las reglas del mundo, sus vidas serán un desperdicio de la medida de la eternidad, ¿sí? Entonces, debemos de considerar eso, ¿no? Porque realmente no podemos vivir en el mundo. O sea, el mundo va a ser juzgado y con más severidad por haber rechazado a Cristo, ¿no? Pedro también decía que por medio de este juicio eterno el Evangelio fue predicado a los muertos. Los muertos, sí, ¿se acuerdan que dice ha sido predicado el Evangelio a los muertos? Los muertos justos saben y viven en consecuencia constante de la realidad de la eternidad y son recompensados por este entendimiento para que vivan en el Espíritu según Dios. Pedro ya nos había dicho en el capítulo anterior que predicó a los espíritus encarcelados, predicó un mensaje de juicio. Aparentemente durante este mismo tiempo Jesús también predicó un mensaje de salvación a los muertos fieles, ¿sí?, que estaban en el seno de Abraham, quienes anticipó la obra del Mesías para ellos. Esta predicación a los muertos no fue obra de una segunda oportunidad, no, pero la plenitud de la salvación que ellos habían sido fieles, ¿sí?, a Dios en su primera oportunidad, a ellos se le predicó para que entendieran este es el Cristo que iba a llegar, ¿sí? Esa es la predicación que Él les presentó. Yo soy el Cristo que ustedes estaban esperando. Exactamente, ¿de acuerdo? En los últimos días, ahí la segunda parte, la segunda de estos últimos días nos dice: los cristianos deberán vivir con una actitud de oración, ¿sí?, seria. No cualquier oración, sino una oración seria, ¿sí? Entonces, si en verdad creemos que estamos viviendo en los últimos tiempos, en los últimos días, como ahí dice, lo más apropiado es que nos entreguemos a la oración. Sed pues sobrios y velad en oración, ¿sí? Ahí nos dice eso, ¿no? Entonces debemos dedicarnos a ser sobrios en oración al ver que el peso de la eternidad corre hacia nosotros, que ya viene hacia nosotros, ¿no?
No debemos de atrevernos a tomar la necesidad de oración ligeramente, no, debemos de entender que esa oración es necesaria y tomarla en serio. Nosotros debemos de velar en oración, estar constantemente orando por las cosas, por infinidad de cosas que suceden, que vemos a nuestro alrededor, que en los hermanos, que en la familia, que en los hijos, esposa, esposo, no sé, hermanos. ¿Sí? Primeramente teniendo un corazón, y mente vigilante y listos para el regreso de Cristo. Pero esto también significa velando por nosotros, por nuestras familias, velando por el mundo en el que vivimos, midiendo nuestra preparación para la venida de Cristo. ¿Realmente estamos preparados? ¿Sí? Es que se me olvida pasar el PowerPoint, perdón. Sí, como les decía, ¿no? Debemos de velar en oración, debemos de estar preparados, ¿no? En los últimos días los cristianos deberán vivir con una actitud de amor, ¿no? Ahí les pongo, ¿no? De amor, ¿de acuerdo? Entonces, si estos son los últimos tiempos, qué tan importante es amar a aquellos con los que vamos a pasar el resto de la eternidad, ¿no? En base a la eternidad debemos de tener entre nosotros un ferviente amor, una coinonía perfecta entre nosotros. Claro, sabemos que no somos perfectos, ¿no? Pero una gran coinonía, una gran unión entre nosotros, ¿sí? El amor cubrirá multitud de pecados, sí lo sabemos, ¿no? Tanto los pecados de las personas que está amando, o sea, del que da el amor, como las personas que reciben ese amor, ¿no? Del pecado de esas personas que reciben el amor. También será cubierto, ¿no? El amor se demostrará a sí mismo en la hospitalidad, ¿sí? Por ejemplo, los cristianos deberían de abrir sus hogares a menudo a otros, ¿no? Y sin murmuraciones, sin hablar en contra de ellos, ¿no? El amor se demostrará por sí mismo al dar a la familia de la iglesia lo que Dios nos ha dado a nosotros como dones, ¿no? O sea, esos dones deben de formar parte de la iglesia, dando, o sea, nosotros debemos de dar esos dones a los demás que están dentro de la iglesia, apoyarlos con nuestros dones, ¿sí? Y hacer eso, somos buenos administradores de las muchas facetas o multiforme faceta de la gracia de Dios que se nos ha dado. Tan sencillo como eso, ¿no? Cada parte es importante. O sea, debemos de entender eso, ¿no? Cada quien tiene un trabajo que hacer. Aún las piezas más pequeñas que no parece tener importancia dentro del cuerpo de Cristo son muy importantes realmente, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahorita vamos a ver entendiendo el tiempo de la prueba. ¡Wow! ¿Sí? Soportar las pruebas con la actitud correcta. ¿De acuerdo? En vez de pensar en las pruebas, como dice ella, aún en las pruebas de fuego, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y soportar y sorprendernos de que esas ocurran. No. Veámoslas como manera de ser participantes del padecimiento mismo de Cristo, ¿sí? Y si somos participantes de sus sufrimientos, también seremos participantes de su gloria y su gozo, ¿sí? Pedro, déjenme pasar aquí, ahí está. Pedro dijo una vez a Jesucristo, ¿no? Que valía que evadiera realmente el sufrimiento de la cruz, ¿sí? ¿Se acuerdan? Marcos 8, 32 y 33, ¿no? Si se acuerdan que le dice, no padezcas, ¿no? De eso. Pero bueno, parecía extraño que el apóstol Pedro pensar que su maestro pudiera sufrir, ¿no? Ahora le parecía extraño que él se hubiera imaginado algo diferente, ¿no? O sea, no podía ser que, o sea, qué tonto fui el pensar
que el maestro tenía que sufrir. Si no hubiera sufrido, no estaríamos ahorita aquí predicando su grandeza, su resurrección, lo que nos dio, la salvación que nos dio, ¿no? Solemos bueno, podemos ver que ser participantes del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo nos muestra la humanidad y el sufrimiento, ¿sí? de nosotros mismos. Nos muestra nuestra humanidad, nuestro sufrimiento, ¿sí? Él se hizo hombre para que nuestros sufrimientos, no fueran insignificantes, ¿no? Es bueno compartir lo que sea con Jesús, aún sus sufrimientos de él, ¿no? Hay que mostrarlos a los demás y mostrarles también nuestro sufrimiento por Cristo, ¿sí? En Cristo, ¿sí? Nuestra tendencia es el aferrarnos a la gloria y a la alegría y evadir el compromiso o el compartir alguno de los sufrimientos de Jesús. O nos fijamos mormosamente en el sufrimiento y olvidamos que no es más que un preludio necesario de la gloria y la alegría, ¿sí? Vemos también que la diferencia entre el sufrimiento como cristiano y el sufrimiento como un malhechor realmente, ¿no? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, el sufrimiento por el nombre de Cristo es una bendición, porque muestra que es verdad, que en verdad estamos siguiendo a Jesús, ¿sí? Y que sufrimos porque estamos identificados con Él, ¿sí? Sabemos que el mundo blasfema sobre Jesús. Él siempre debe ser glorificado entre los cristianos, ¿sí? Ahora, sufrir como malhechor es merecido realmente y trae vergüenza al nombre de Jesús. Pedro reconoce que no todo el sufrimiento de los cristianos que experimentan los cristianos se sufre en el nombre de Jesús, ¿eh? El sufrir como cristiano no es algo que nos avergüence realmente, ¿no? Ahí está. Aunque el mundo desprecia al cristiano en sufrimiento, nosotros debemos de glorificar a Dios con ello, ¿sí? No glorificamos a Dios por el sufrimiento, pero sí glorificamos a Él en el sufrimiento y glorificamos por medio de lo que Él hará en nosotros y a través de nosotros con el sufrimiento. Encomienda tu alma a Dios en medio del sufrimiento. En el contexto del sufrimiento, Pedro nos dice que el juicio comienza en la casa de Dios. Dios usa el sufrimiento como un juicio en un sentido positivo y purificante para los cristianos, la casa de Dios, ¿no? O sea, el cuerpo de Cristo. Y lo hace ahora, en este momento, no cuando estemos allá con Él. No. Empieza desde ahorita, ¿sí? Desde que estamos en Él. ¿De acuerdo? La aplicación sobria de Pedro es clara ahí, ¿no? Si todo es lo que los hijos... Si esto es lo que los hijos de Dios experimentan, ¿qué pasará con aquellos que se han hecho por sí mismos enemigos de Él? ¿Cómo podemos tener la esperanza de estar ante el juicio y la ira de Dios? ¿Qué pueden esperar? ¿Qué podemos esperar cuando nos toque nuestro juicio, ¿no? ¿Qué nos darán? ¿Nos darán coronas? ¿O se quemará todo lo que hicimos? Así saldrá como humo, ¿no? Cada quien debe de saber qué es lo que estamos, que si es piedra preciosa o hojarasca.
como esto es verdad, ¿no? La salvación del justo no viene sin dificultades. Entonces debemos de entendernos, ¿sí? Y pensar si nosotros, debemos detenernos y pensar si nosotros mismos o alguien más puede tener la salvación fácil. No, ¿verdad? Solo Cristo puede hacer que nos tener esta salvación. Y no es fácil, ¿sí? No es fácil. Pedro nos nuevamente dibuja una distinción entre los que padecen según la voluntad de Dios y los que sufren de lo contrario. No todo el sufrimiento es la voluntad de Dios, cuidado, ¿no? A veces el sufrimiento es por nuestras decisiones propias, ¿sí? Sin consultar a Dios. Cuando no lo consultamos, tomamos decisiones y luego esas decisiones nos causan problemas y sufrimos por causa de ello. La palabra ahí nos dice encomendando su alma al fiel Creador, ¿no? La palabra encomendar es una palabra técnica de dejar un depósito, un dinero a un amigo en el cual confías, ¿no? O confiamos. Dicha confianza se consideró como una de las cosas más sagradas de la vida y el amigo estaba obligado con todo el honor a regresar el dinero intacto. Es la misma palabra que usó Jesús cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46, ¿no? Muchas de las agonía por la cual pasamos en tiempos de pruebas y tiene que ver con nuestra ignorancia de la fidelidad de Dios, ¿sí? Ahí está, ahí se los puse esto, ¿no? Porque me gustó y se los puse aquí también para que lo vean, ¿sí? Mucha de la agonía por la cual pasamos en tiempos de pruebas y tiene que ver con nuestra ignorancia de la fidelidad de Dios o de su lugar como creador. Él es nuestro creador soberano, con el derecho de hacer con nosotros lo que Él crea conveniente. Aún así, Él es fiel y solo hará lo que es mejor para nosotros. Dios nos ama y por eso debemos de cuidar nuestro cuerpo. Debemos de cuidarnos nosotros mismos, ¿sí? No caer en descuidos que nos puedan llevar a tener enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la deshidratación, ¿no? No debemos cuando nosotros estamos en desánimo, en depresión, muchas veces no queremos ni comer, ni beber nada, nada más estamos ensimismados en nosotros mismos, en sufrir y repasar. ¿Se acuerdan que la semana pasada dijimos, ¿no? Repasar todo lo que padecimos, todo lo que estamos sufriendo? Entonces nos dejamos y nos deshidratamos, ¿sí? Entonces, porque cuando desistimos de tomar o de tomar agua o alimentarnos, realmente es añadir una enfermedad al otro problema, ¿sí? Sobre todo si estás en una crisis, no sé, cuando hemos perdido a un ser amado o una ruptura, ¿sí? Un abandono, dejamos de preocuparnos por nosotros mismos y dejamos de tomar líquidos y de comer, ¿sí? Es necesario que nuestras amistades, o permitir que nuestras amistades, los que están cerca de nosotros, nos lleven hidratantes, electrolitos o de esas bebidas, ¿no? que reponen sales y toda esta cosa, ¿no? de ingredientes necesarios para el cuerpo, y sobre todo procurar comer. Si no hacemos eso,
podemos caer en enfermedad y fuertes, ¿no? Y crónicas, y que ya realmente debilitarnos al grado que podemos llegar a terminar en el hospital, y que realmente pues no queremos eso, ¿no? La deshidratación ocurre cuando el cuerpo no tiene tanta agua o líquidos como es necesario. Puede ser pues leve, moderada o grave realmente, ¿sí? Según la cantidad de líquidos corporales que se haya perdido y que no se ha recuperado, ¿sí? Entonces la deshidratación grave es una emergencia que pone en peligro nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, los signos de deshidratación... Ay, perdón, ya me faltó, ahí está. Los signos de deshidratación leve o moderado es la sed, boca seca o pegajosa, no orinar mucho, orinar amarillo oscuro, piel seca y fría, dolor de cabeza, calambres musculares. Los signos de deshidratación graves pues son... Ay, me pasé a acabar, ¿no? Ay, ya me... Perdón. Ya me pasé, ¿verdad? Perdón, hermanos, perdón. Pero ahorita se los pongo. Ahí está. Deshidratación graves. Ok. No orinar o orina amarilla muy oscura y de color ámbar. Piel seca y arrugada. Irritabilidad, o sea, estar irritables. O confusión. Luego pierden dónde estoy, ¿no? Mareos o aturdimiento, latidos cardíacos rápido, el corazón no late muy rápido, respiración rápida, jadeamos, ojos hundidos, apatía, o sea, no quieres saber nada ni a nadie, puedes entrar en shock, flujo sanguíneo insuficiente a través del cuerpo, por eso se genera el shock. Inconsciencia o delirio, ¿sí? Mucha gente empieza a delirar, ¿sí? Otros signos de deshidratación pues es la presión arterial baja, presión arterial que baja que al pararse puede, después de estar acostado, como que pierdes, así como que me marea, ¿no? También es eso. Puntas de los dedos blancas que no retoman el color rosado después de que el doctor presiona la punta de los dedos, normalmente aprietas y vuelve a ponerse rojo. Pues hacen así y se queda blanco, no recupera el color, ¿sí? Piel que es menos elástica, o sea, cuesta cerrar las manos. El doctor le pellizca luego y formando un pliegue, ¿no? O sea, así. Esto puede regresar lentamente a su lugar, ¿sí? Normalmente haces así y regresa luego, ¿no? Pero entonces hacen así y se queda así y no regresa así. Normalmente la piel se estira nuevamente, pero no lo hace, tarda en recuperarse, ¿no? Y la frecuencia cardíaca, o sea, nuestro corazón pum, late muy rápido, ¿no? Entonces realmente los doctores hacen exámenes, ¿sí? Que es examen de sangre para revisar el funcionamiento renal, exámenes de orina para ver qué puede estar causando la deshidratación. Otras pruebas pueden ser pues que lo que puede estar causando la deshidratación, ¿no? Puede ser a lo mejor diabetes, no sé, azúcar en la sangre, ¿no? Es la diabetes o otra cantidad de cosas, pero nosotros también sabemos que puede ser causada por el desánimo o la depresión, ¿sí? Entonces debemos de procurar tratar esa deshidratación, no sé, tomando sorbos de agua, chupando cubitos de hielo, puedes beber agua o bebidas de las de deportistas, ¿no? Que hablábamos hace un rato, ¿no? Contengan electrolitos, perdón. No tomar pastillas de sales, ¿no? Porque luego venden unas pastillitas de sales minerales. No, eso no es bueno, puede causar complicaciones muy graves, la verdad. Preguntarle a un doctor qué debemos comer, si
si llegamos al grado de tener diarrea, ¿no? Por deshidratación, también se puede ser por eso, ¿no? El desánimo que nosotros tenemos puede causar muchísimos síntomas de estos, incluso debido a la deshidratación podemos tener incluso diarreas, ¿no? Dios normalmente pone personas a nuestro lado, ¿sí? A nuestro alrededor para apoyarnos y debemos de tomarnos de ellas, ¿no? Y no alejarnos, sino al contrario, ¿sí? En nuestro desánimo eh, vamos a ver que hay personas que están preocupadas por nosotros y no debemos de evitarlas, ¿no? Nuestro desánimo, precisamente para evitar que caigamos en estados de depresión y estar en estos estados que nos pueden llevar al descuido de nosotros mismos y enfermarnos, ¿sí? Dios pone a alguien ahí, ¿sí? No me digan como el que estaba todo inundando y Dios sálvame, no, sálvame, y pasa en una barca y pasa otra y al final se ahoga. Señor, no fuiste salvado, te mandé un montón de personas. Si no te salvaste es porque no quisiste salvarte, ¿no? Entonces eso mismo debemos de hacer. Dios nos manda uno y otro y otro. Debemos de tomarnos de la mano de ellos para poder salir adelante, no encerrarnos en nosotros mismos. Tan solo por descuidar nuestra deshidratación, recordemos que somos templos del Espíritu Santo, ¿sí? Y como tal debemos de cuidarnos. Ahí la Biblia nos dice que nuestro cuerpo es sagrado y debemos de cuidarlo, no dejarlo abatir, no dejar que se enferme nada más por meternos en nosotros mismos y caer en depresión y caer en ese desánimo, ¿sí? No dejemos de hidratarnos, cuidarnos, y si tenemos ese problema tenemos que buscar ayuda en nuestros amigos, en nuestra familia, en nuestros compañeros, ¿sí? Y también, si es necesario, acudir a un doctor por ayuda y por control, para controlarnos, ¿no? Así es que, hermanos, no dejemos que esto nos pase, no dejemos que caigamos en esto. Yo sé que a lo mejor me dicen, no, es que esto, calma, no tiene nada que ver. Sí, ¿cómo no? Como les digo, ¿no? O sea, somos templos del Espíritu Santo, por lo tanto, somos la casa de Dios. Nosotros somos casa de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros y no podemos dejar que nuestro cuerpo, o sea, su templo, ¿sí?, se descuide y pueda llegar a enfermarse por estar en depresión, por estar en desánimo, ¿sí? No debemos de dejarlo y debemos de seguir adelante y tomar fuerzas de Cristo para poder salir adelante y no dejarnos caer en enfermedad de deshidratación y que podemos llegar a terminar en el hospital. Así es que cuídense mucho, hermanos, fortaleza, ánimo y a seguir adelante. Dios nos manda personas junto a nosotros y Dios nos dice, oremos sin cesar, estemos pendientes de unos de otros. Por eso ahí nos dice, ¿no? Estad orando con inteligencia y estar, ¿sí?, vigilando el mundo y a nuestro alrededor, nuestras familias, nuestra iglesia, a nuestros hermanos, estar pendientes de ellos. ¿Por qué? Porque cualquiera puede estar sufriendo todo esto, ¿sí? Y como son los últimos tiempos, más debemos de cuidarnos, más debemos de estar a la expectativa de cualquier hermano que puede estar en desánimo o depresión, ¿sí? Y a ayudarlo y apoyarlo. ¿Para qué? Para que juntos podamos ser sus hijos como Él desea que seamos, ¿sí? Y debemos de apoyarnos unos a otros y amarnos unos a otros, no estar murmurando unos de otros, sino al contrario, hermano, ¿qué necesitas? Heme aquí, te apoyo, ¿sí?, para lo que necesites, ¿de acuerdo? La oración es muy importante. Debemos estar orando por hermanos que están enfermos, que están mal, que no solo de que pueden caer en esto, sino infinidad, ¿no? Hay hermanos que sabemos de otras iglesias que creían
o creíamos que eran realmente buenos cristianos, tenían infinidad de problemas, se acercaron a Cristo, pero terminaron suicidándose, ¿no? Entonces, no permitamos que eso pase a nuestros hermanos, hay que apoyarlos, hay que animarlos y orar mucho por todos los creyentes en Cristo, ¿sí? Que Dios los bendiga, hermanos, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana con el quinto capítulo de Primera de Pedro. Ahí terminamos la primera carta de Pedro y nos vamos a seguir con la carta número 2, ¿de acuerdo? Pero en la próxima semana terminamos con la primera carta de Pedro y vamos con otro punto más, ¿sí? Con otro punto más para poder salir del desánimo, ¿de acuerdo, hermanos? Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Un abrazo muy fuerte, con mucho cariño, con mucho amor. Que Dios los bendiga.